Seguimos en Infobae TV y ya está con nosotros el principal culpable de todos los problemas de la República Argentina según el gobierno nacional. Le han dedicado una hermosa tapa en la revista 23. Está el ex embajador en México y la tenemos. Estamos con el vocero de los golpistas. ¿Lo podemos vocero golpista. ¿Cómo le va, vocero? ¿Bien? Hola, bien, muy bien. Se ha vestido ideal para ser vocero, ¿no? Con el pañuelito blanco, el saco. Mira, a mí no me van a conformar con la tapa de 23. Ni con 78, ¿cómo se llama? El 678. No, yo no paro hasta que la presidenta no me dedique una cadena nacional. No, digamos. Mirá qué lindo te ves ahí. Estoy laburando. Te puedes ver la pantalla. Ahí está. Sí, me han photoshopeado la camisa negra. Podrían haberle puesto algún caramelito también en el pelo, ¿no? Pelo, ¿no? Te pueden haber puesto pelo, ¿no? Y claro, algún pelito, alguna cosa podrían haber retocado, pero no salgo mal en la foto. No, salgo bien. ¿Por qué te hacen eso? ¿Le molesta mucho al gobierno las críticas? Yo creo que, obviamente, el gobierno lo que le molesta es la realidad. Digamos, obviamente que, ¿para qué toda esta operación que la embajada en México? Hace 4 años que yo dejé la embajada en México. Dejé, como corresponde, vino una auditoría, estuvo un mes trabajando en la embajada, firmamos un acta, aprobaron las cuentas y me vine, hace 4 años. Ahora descubrieron que hay irregularidades. ¿Cuál es el sentido de esto? No, es que a eso voy. ¿Cuál es el sentido que tiene esta truchada? Que lo armó la Cámpora, que ha tomado por asalto la Cancillería. Por eso aparece a los 4 años y no antes. Porque todos saben que la Cámpora tomó por asalto. ¿Cuál es el sentido de esto? Es que yo comience a defenderme de la truchada esta y no hable de los temas que le preocupan al gobierno, que se hable. No es que, digamos, que le preocupan a la sociedad, pero que el gobierno desconoce o no lo sabe resolver. Dentro de poco se van a reunir los ministros de Economía de las provincias argentinas. No se reúnen para plantearle al gobierno nacional la crisis de nuestras provincias. Se reúnen porque les ordenó Cristina que se reúnan para acordar un techo en las paritarias del sector público de no más allá del 25%. Pero vos decís que los ministros de Economía responden a Cristina, de la ciudad, de Córdoba. No, la mayoría de los gobiernos provinciales responden a Cristina. Entonces, además, los que gobiernan les interesa el tema este. Lo que hacen es reunirse para poner un techo del 25%, que no te extrañe que aparezca una ley en el Congreso, como hizo Maduro en Venezuela, donde puso un porcentaje de ganancia para las empresas. Bueno, ahora se van a reunir y van a decir todos, bueno, no se le paga a los docentes más del 25%. Le clavaron el 40% de aumento en la canasta familiar en los últimos 15 a 20 días y se va a producir la rebaja salarial del sector público más importante desde la época de la Alianza. Y se reúnen los ministros de las provincias y de ahí va a salir el acuerdo. Entonces, se está por montar la rebaja salarial más importante, te reitero, en la Argentina desde que lo hizo De la Rúa por decreto. Más importante todavía porque De la Rúa rebajó el 13% de los salarios y ahora se viene una rebaja salarial de casi el 50% en términos reales, por lo que fue la inflación y por el techo que quieren ponerle a las paritarias. Entonces, de esto no quiere el gobierno que se hable. Yo no soy tan importante, escúchame, yo soy un ex funcionario, un abogado riojano, ex funcionario, digamos, lo mío no es tan importante, digamos, golpista, el padre, el partido militar está en el gobierno, está Milani. Digamos, golpe no va a haber si el jefe del partido militar es militante. Ahora, ¿qué cambió? Kirchnerismo. Entonces, los que están acá, el problema del gobierno es ese. El problema del gobierno es que yo estoy diciendo lo que piensa el 90% de la dirigencia y que unos por cobardía y los otros por especulación no lo dicen. Mis compañeros no lo dicen por cobardía, porque le tiene miedo. Le tiene miedo a una tapa como la revista 23, por ejemplo. Le tiene miedo a que le armen, le manden la AFIP. Le tiene miedo a que le quiten el apoyo para el 2015 para algún cargo que se presentarán o que estarán buscando. Le tienen miedo a que algunos, que no, obviamente que no puedan pagar los sueldos, que no le manden la plata para pagar los sueldos, como hicieron con La Rioja. O con Scioli, ¿no? Cuando yo me opuse al vaciamiento del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y cuestioné severamente ante la Corte Suprema la decisión del Gobierno Nacional de suspender la promoción industrial para La Rioja, Catamarca, San Luis y San Juan,
Cristina lo llamó al gobernador de La Rioja y le dijo, anda a pedirle a Yoma la plata para pagar el aguinaldo porque a La Rioja no le manda un peso más. Y ese aguinaldo no le mandó a La Rioja. Entonces, esa es la cobardía de mis compañeros. Temor a que el gobierno tome represalia. ¿En qué escenario? En un escenario en el cual el Estado Nacional se queda con el 80% de los recursos de las provincias y lo distribuye, obviamente, discrecionalmente, y solo el 20% va de manera automática. ¿Por qué especulación de la oposición? Porque la oposición te dice, no, nosotros no somos golpistas, queremos que Cristina llegue hasta el 2015. ¿Cuál es la especulación de ello? Cristina llega hasta el 2015, se lo lleva puesta al peronismo y nosotros ganamos las elecciones. Ahora, ¿el país va a aguantar 2 años de este desatino de gobierno? ¿Pero Cristina se va a llevar puesto al peronismo? ¿Puede? ¿O el peronismo la trasciende? No, el peronismo va a pagar está pagando costos enormes. Nosotros fuimos hijos de las crisis. Digamos, nosotros salimos como consecuencia de las crisis. Vinimos a solucionar problemas estructurales de la Argentina. Vinimos, después de la década infame, vino Perón a dignificar a los trabajadores y a la mayoría del pueblo argentino. Después de la crisis del 89, de Alfonsín, vino Menem en medio de la hiperinflación y tuvo que rescatar al país de ese colapso que había. Después vino Kirchner, después del 2001, Duhalde y Kirchner. Digamos, el peronismo siempre vinimos a solucionar los problemas estructurales de la Argentina. Esta es la primera vez que en nombre del peronismo la están por chocar a la Argentina. Esto es lo que, digamos, obviamente, esto es lo que mis compañeros no lo ven o no lo quieren ver o tienen miedo de las represalias, si lo dicen, y es lo que la oposición está especulando. ¿Cuándo cambió este gobierno? Porque vos eras del Frente para la Victoria, digamos, ¿te fuiste en un momento? No. En La Rioja nos llamábamos Frente Justicialista. Yo tengo mi propio partido. Hicimos un frente, yo me fui del justicialismo cuando Menem era presidente, y armé mi partido e hicimos un frente con mi partido y el Partido Justicialista que se llamó Frente Justicialista. ¿Cuándo pensás que cambió el gobierno? ¿Cuándo venía acompañando al peronismo a salvar la Argentina y cuándo se pegó el quiebre? Yo creo que el primer dato, lo digo porque a mí me consta cuando yo estaba en México como embajador y se lo dije a la presidenta, viajé especialmente para decírselo a la presidenta. Cuando el gobierno decide confiscar los depósitos de las AFJP, que eran 15.000 millones de pesos, que eran de los trabajadores activos que estaban aportando al sistema jubilatorio. Y cuando el gobierno decide intervenir las estadísticas oficiales, el INDEC, ahí yo me pasé un mes recorriendo empresas mexicanas que me llamaban para preguntar qué pasa en la Argentina, que el gobierno confisca fondos privados, que es la FJP. Es 2007, embajadas de todos los países del mundo me dicen, che, ¿qué pasa en la Argentina? El gobierno mexicano, tuve que ir a dar explicaciones porque hay obviamente inversores mexicanos con capitales acá en la Argentina. ¿Qué pasa en la Argentina? Que hay confiscación de fondos privados y hay intervención de las estadísticas. Ese momento fue el momento de quiebre. Ahí comenzó la fuga de capitales, la pérdida de confianza en la Argentina, la fuga de divisas, de reservas, la pérdida de reservas. Ahí comenzó y luego se agudiza cuando Cristina decide, además, hace un par de años, que también yo manifesté mi crítica en el Parlamento, decide quitarle la autonomía al Banco Central y que el Banco Central comience a financiar con dinero espurio, con emisión espuria, el enorme gasto del Estado. Ahora me decís, ¿para qué confiscaron esos fondos privados? ¿Para mejorar las jubilaciones? No, le dan 1,5 millones de mango a Grondona. Digamos, han transformado a los futbolistas en empleados públicos. Y los jubilados ganan 2.700 pesos por mes. Yo te hago la última, por lo menos de mi parte. Cristina tiene plena conciencia de todo lo que pasa, digamos, no porque no esté bien de salud, sino porque le cuentan todo. No, yo creo que no tiene la más mínima idea de lo que pasa en la Argentina. Y no porque le cuenten todo, sino porque le cuesta mucho escuchar. No porque no le cuenten, quiero decir, sino porque es una mujer que le cuesta mucho escuchar. Digamos, hay que ser muy grande, tener mucha envergadura política, mucha envergadura intelectual, mucha humildad en el poder para llamar y decir, che, dame una mano con esto. Digamos, ¿qué hace Cristina? Lo que hace, ¿cómo gobierna? Si se le puede llamar gobierno. La única agenda de la presidenta es todos los miércoles, cadena nacional, aplausos y viene los palos. Un miércoles para la prensa, otro miércoles para los empresarios, otro miércoles los sindicalistas.
Esa es la agenda de la presidencia. Cuando hubo la agenda de los otros presidentes, de cualquier presidente, que se reunió con esta Cámara Empresaria, se reunió con este embajador, recibió a este primer ministro, se reunió con estos productores, viajó a tal provincia. Cristina no hace nada de eso. El país está sin gobierno, virtualmente sin gobierno. De esto no quiere el kirchnerismo que yo hable. Por eso inventa toda esta truchada del golpismo y todo eso. Clarito, ¿no? Sí, ¿Te muy quedó clarito, claro muy la claro. opinión de Jorge Yoma? Gracias por estar en Infobae TV. 2 palabras a la tapa. ¿Qué responde Jorge Yoma a la tapa? A esa que está ahí. La turbia historia del vocero de los golpistas. Mira, hasta ahora me decían turco culiao. Con el perdón de la expresión. Sí. Ahora me entero que soy todo eso, ¿no? Yo tengo una última para saber. ¿De qué marca es el saco que tenés puesto? ¿Se puede decir? ¿Quiere que lo diga? Sí. Pineal. Pineal. ¿Habla español? Sí, claro. ¿Yo? No, el saco. No, riojano. 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 Bueno. Ahí. Te digo... ¿Las botitas son de Ricky o no son de Ricky? Mira, te digo, recién la expresión escatológica que tuve, no escatológica, digamos, la expresión, la mala palabra que dije. Sí. Yo soy un cultor del Negro Fontana Rosa. Claro, y él El decía Negro que- Fontana Rosa hizo en el tercer congreso de la lengua española en el Rosario, Las malas palabras. hizo su ponencia sobre reivindicar las malas palabras en el lenguaje argentino, en la lengua española, digamos, que están mal llamadas malas palabras. Entonces, a partir de ahí, yo creo que hay que dejar los eufemismos y decir las cosas como son, y la mejor manera de decirlas es con malas palabras. Entonces, si en lugar de decirme vocero de los sectores económicos, concentrados, destituyentes de la economía y de la Argentina, el Negro Fontana Rosa, me diría negro y la concha de tu madre. Es buen cierre. Perfecto, ya estaba María Julia Oliván, gracias. Un placer haberlo tenido. Un Igualmente. placer para tenerlo acá. Estás encendido igual un poco, pero está muy bien. Placer mío, vos Rompió también el tenés streaming. pañuelito acá, ¿eh? Sí. Rompió el Pero streaming. este habla español. Ya está María Julia Oliván. Nosotros nos despedimos y nos encontramos el lunes a las 12:30, como siempre. Tenga un buen fin de semana, por favor. Chau.